lo que no es de Dios o lo que no es verdad es ilusorio y carece de significado. Y eso es importante de cara a otro tema Ujú. que es esencial y es transversal en el curso de milagros, que es el perdón. Porque finalmente, ¿qué es lo que el curso nos invita a perdonar? Lo que no es verdad, Ujú. ¿no? Entonces nos situamos o nos anclamos desde la verdad o desde el amor y desde allí, desde el amor, contemplamos aquellas cosas que nos quitan la paz, nos generan situaciones conflictivas. Entonces lo examinamos y nos preguntamos si eso es amoroso o no es amoroso, o sea, ¿es verdad o no es verdad? Y Ujú. entonces si consideramos de que eso no es amoroso, pues lo perdonamos, o sea, lo abandonamos, lo soltamos, lo entregamos a la divinidad para que lo deshaga por nosotros, porque es un pensamiento falso en nosotros, o sea, es un pensamiento que no tiene significado. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Un mundo sin significado engendra temor. Dios no creó un mundo sin significado y mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Estas son las premisas en las que se aborda o digamos profundiza un poco lo que es la práctica de la lección número 53 de este primer repaso de las lecciones de un curso de milagros que vamos a estar abordando a continuación con un maestro quien ya lleva el hoy y más de 20 años en lo que es la práctica y la extensión de esta filosofía de vida. Desde Colombia nos saluda el maestro Oscar Gómez Díez. Hola maestro, mi nombre es Katy García de Cuánticamente, saludos. Buenos días, Katy, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Maestro Oscar, si tuviésemos que darle una introducción a este tema o propósito, digamos, de esta lección en particular, de la 53, ¿qué nos pudieras compartir? Bueno, esta lección 53 es el primer repaso que se hace de la sesión de ejercicios que va de la 1 a la lección 50. Ujú. Es el repaso más extenso que tiene el libro de ejercicios. Después de este repaso, que se abordan 5 lecciones por lesión, o sea, la 51 fue el repaso de la lección 1 hasta la 5, la lección 52 el repaso de la 6 a la 10 Ujú. y extra, que es la lección 53, es el repaso de la 11 hasta la lección 15. Sí. Terminados los repasos en la lección 60, se empieza un nuevo ciclo de ejercicios y ya los repasos se hacen no cada 50 lecciones, sino cada 20. Ya hay una diferencia sustancial en, digamos, en la metodología, pero este repaso de estas 50 primeras lecciones es muy importante porque sienta las bases de lo que va a seguir a continuación en las siguientes lecciones a partir de la lección 61. Y este primer bloque de lecciones, y en particular este bloque que vamos a repasar, que es de la 11 a la 15, Ujú. tienen de común con las 10 primeras que ya se repasaron en la lección 51 y la 52, Ujú. un tema que es central en el curso de milagros, pero que parece muy árido para la mayoría de los estudiantes cuando inician el curso, Ujú. que es el tema del significado, Significado. ¿no? Recordemos todos los que iniciamos esa lección número 1 que nos decía que nada lo que veo significa nada y te ponían sin darte explicaciones de ninguna índole, porque esa primera lección y las siguientes no tienen explicaciones, más adelante van teniendo explicaciones, pero esa primera lección es como un golpe, porque te pone a Sí. repetir que, que este computador no significa nada, que esta mesa no significa nada, que este pocillo no significa nada,
que este cuadro no significa nada, que esta mano no significa nada, que el pájaro que estoy viendo en la ventana no significa nada. Y bueno, y no te explican ello, ¿no? Y por eso y resulta tan difícil a los estudiantes que inician el curso de milagros a través del libro de ejercicios sin antes haber estudiado el libro del texto. Entonces, no conocen cuál es la dimensión del significado en un curso de milagros. Ese es como el tema. Y de estas 5 lecciones que usted ya mencionó y que ahora las vamos a repetir, 4 hablan del significado, ¿no? Entonces, volvamos a repasarlo. Adelante. ¿Qué es el significado para un curso de milagros? Entonces, el significado para un curso de milagros en su dimensión más metafísica es Dios, por lo que el curso llama la verdad o el amor, o también lo llama el conocimiento. Eso es lo que tiene significado. O sea, lo que no ha sido creado por Dios o lo que no sea amoroso no tiene significado. Lo único que tiene significado es Dios o el amor. Y eso, Dios y el amor es lo mismo. Lo mismo que la verdad y el conocimiento también quiere decir Dios o el amor. Así que lo, Dios y el amor o Dios y sus creaciones es lo único que goza de significado. Y eso es esencial que lo podamos entender desde un principio y eso nos daría, digamos, la suficiente comprensión para entender las lecciones, desde la 1 hasta las siguientes que estamos ya repasando. Así que mm, esa primera lección la retomo para luego pues, examinar con más detalle las de este repaso, pero lo que nos está planteando esa primera lección, nada lo que veo significa nada, es diciéndome, las cosas que yo veo en este mundo no tienen significado. Y no tienen significado porque no fueron creadas por Dios o por el amor. Y entonces lo que hago es tomar distancia con el mundo sensible, con el mundo que mis ojos perciben. ¿A qué me quiere llevar? A que hay otro mundo que tiene significado, ¿no? Al que yo eh, en la vida cotidiana no le doy mucho valor, porque el valor se lo doy a las cosas tangibles, ¿no? A los objetos o a los animales o a las plantas o a las personas que veo y a esas les doy el significado. La idea es comenzar a desidentificarse del mundo de las percepciones. Lo que está buscando es que yo me desidentifique con ese mundo sensible para que eh, comience a abrirme la posibilidad de darle significado y el verdadero significado a lo que es amoroso, eterno e inmutable en mí, ¿no? Que es mi condición como espíritu, ¿no? O como alma, si lo queremos llamar desde esa perspectiva. Ese es el, digamos, el eje central de casi las 15 primeras lecciones. Creo que después de la 16 ya casi no va a mencionar el tema del significado, pero en las primeras 15 lecciones sí el tema del significado es reiterativo, ¿no? Y por eso es tan importante que lo entendamos qué es lo que tiene significado. Y en esta lección ya comienza a decirnos qué es lo que tiene significado. Y nos va a decir en una de ellas, ahora lo miramos con detenimiento, Ujú. que Dios es la fuente de todo significado. O sea, lo que he venido reiterando, que lo único que tiene significado es Dios o el amor y su equivalente, que es la verdad o el conocimiento, entendido que solamente es verdad lo que es amoroso o solamente es verdad lo que es de Dios. Lo que no es de Dios o lo que no es verdad es ilusorio y carece de significado. Y eso es importante de cara a otro tema Ujú. que es esencial y es transversal en el curso de milagros, que es el perdón. Porque finalmente, ¿qué es lo que el curso nos invita a perdonar? Lo que no es verdad, Ujú. ¿no? Entonces nos situamos o nos anclamos desde la verdad o desde el amor y desde
Y desde allí, desde el amor, contemplamos aquellas cosas que nos quitan la paz, nos generan situaciones conflictivas. Entonces lo examinamos y nos preguntamos si eso es amoroso o no es amoroso, o sea, ¿es verdad o no es verdad? Y Ujú. entonces si consideramos de que eso no es amoroso, pues lo perdonamos, o sea, lo abandonamos, lo soltamos, lo entregamos a la divinidad para que lo deshaga por nosotros, porque es un pensamiento falso en nosotros, o sea, es un pensamiento que no tiene significado. Entonces, tener claro también el tema del significado por un lado y la verdad en el curso de milagros, que es igual al amor, eso es lo que nos permite perdonar. Si no tenemos claro esas dos cosas, qué es lo que tiene verdaderamente significado y qué no, y qué es verdad y qué no es verdad, siempre Ujú. asentado desde el amor, pues si no tenemos claro eso, jamás vamos a poder perdonar como el curso nos enseña, o sea, jamás vamos a poder practicar el verdadero perdón, porque el perdón solamente perdona lo que no es real o lo que es falso. Y eso me lleva, por ejemplo, al tema de las 5 premisas, porque como bien decías tú, o sea, si traspolamos, digamos, ese tema de desglosar lo que es el significado, lo que es la verdad, para luego ir al perdón, releyendo aquí un poco estas premisas, es viendo también un poco lo que no es o lo que está carente de significado, que son las ilusiones o este mundo que hemos fabricado y cómo ir viendo, ¿no? Todas esas fichas. Por ejemplo, ya cuando te dice, este mundo que te muestra es un mundo sin significado o estoy disgustado porque veo algo que no tiene significado, esto engendra temor, Dios no engendró un mundo sin significado, por ejemplo, y habla de las imágenes al final, es como ir viendo, ¿no? Es como esa observación detallada. No sé si Ujú. tú lo sientes así, Sí, detallada, claro. de ir como que viendo, ok, o sea, y nos vamos a lo cotidiano, te pregunto yo entonces, o sea, ¿cómo sería esta aplicación, por ejemplo? Veamos qué es lo que nos dicen estas lecciones. Las 5 lecciones de repaso, que es de la 11 a la 15, la 11 nos dice, mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. La 12 dice, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Ujú. La 13 nos dice, un mundo sin significado engendra temor. La 14 nos dice, Dios no creó un mundo sin significado. Y la 15, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado, que aparentemente no tiene que ver con el significado, pero vamos a ver que sí, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, Ujú. como les dije, estas 5 lesiones tienen un tema central que las atraviesa, que es el significado. Y básicamente nos está diciendo, este mundo carece de significado, no es real. Lo único real y que tiene significado es Dios y sus creaciones, ¿no? Entonces, veámoslo en detalle. La 11 nos dice, mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. O sea, ¿cuáles son los pensamientos significados? Mis pensamientos falsos, mis pensamientos conflictivos, mis pensamientos enfermos, mis pensamientos de miedo, culpa, ataque, carencia. Esos pensamientos carecen de significado, ¿no? Y el mundo es un reflejo de mis pensamientos. Entonces, si yo tengo pensamientos o albergo pensamientos que no tienen significado, que es todo el mundo que veo, ¿no? Y los proyecto, lo que estoy viendo es el mundo que refleja sus pensamientos, que son pensamientos sin significado. Luego nos dice, dado que los pensamientos de que soy consciente no significan nada, el mundo que los refleja no puede tener significado. Entonces, como los pensamientos de que yo soy consciente en mi vida cotidiana, no ya como Ujú. estudiante del curso, de una cosa metafísica, sino los Ujú. pensamientos de que soy consciente, que estoy sentado en esta silla, que tengo al frente un escritorio y un computador, ¿no? Nos está diciendo, esos pensamientos de que soy consciente no significan nada. Entonces, el mundo que lo refleja no puede tener significado. O sea, lo mismo que la lesión una. Uno, no, nada de lo que veo significa nada. O sea, me está diciendo, este mundo es ilusorio, es falso, ¿no? Entonces, si el mundo
es un reflejo de mis pensamientos, o sea, yo los proyecté y luego los percibo. Ujú. Entonces, ese mundo que yo percibo, que antes proyecté en forma de ira, ataque, bueno, interpretaciones o proyecciones de culpa, eso es falso, ¿no? Entonces, esos pensamientos son falsos y por lo tanto, eh, la conclusión lógica es que también es un mundo falso, ¿no? Solo proyecto un mundo falso al que le di valor. Entonces, si yo vivo en un mundo que es falso, no soy consciente de mi ser con mayúscula, de mi espíritu. ¿Por qué? Porque lo que estoy percibiendo es con los ojos físicos, con los ojos del juicio, de la condena, del ataque que yo previamente proyecté al mundo. Por lo tanto, el mundo es un reflejo de mis pensamientos de juicio, condena y ataque, ¿no? Entonces, si esos pensamientos no son amorosos, el mundo conflictivo, amenazante y enfermo, pues tampoco lo es, ¿no? El curso nos va a decir en esa lección, lo que da lugar a este mundo es algo de mente, como lo es también el resultado de ello. O sea, nos está diciendo, ese mundo que tú proyectas con tus pensamientos falsos es un mundo loco, es un mundo de mente, es un mundo de conflictos, de ataques, de miedo, de agresiones, de que alguien te está queriendo hacer mal o alguien te está haciendo mal. Pero lo único que estás haciendo es proyectar tus propios pensamientos hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que da lugar al concepto de separación del curso, o sea, yo me siento como un individuo separado del resto de personas y siento, pienso que me están atacando y que yo me tengo que defender. Y lo que estoy afirmando con ello es la separación. Si el pensamiento de la separación es una locura, que nos dice que es demente, esa es la causa del mundo que veo, ¿no? Y el mundo que veo como conflictivo es el efecto. Entonces, nos va a decir en el texto de ese repaso, la realidad no es demente. ¿Qué es la realidad? Dios y su creación. Por eso la realidad no es este mundo de cosas materiales. Me está diciendo la realidad no es demente. Cuando está refiriendo a realidad, se está refiriendo a Dios o al amor. Entonces, la realidad no es demente, o sea, el amor no es demente y yo tengo pensamientos reales, así como pensamientos dementes. O sea, me está diciendo que la realidad que es el amor no es demente, pero a la vez tengo pensamientos dementes. ¿Qué es lo que estoy afirmando allí? Que mi mente está dividida, que mi mente está en conflicto y eso es lo que tengo que resolver. Eso es lo que tengo que perdonar, ¿no? Nos dice el texto más adelante. Por lo tanto, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Entonces me está diciendo, el mundo que veo carece de significado, no es un mundo real, pero yo puedo ver el mundo real, o sea, el mundo del amor, el mundo de la paz perfecta, de la dicha perfecta, si recurro a mis pensamientos reales, o sea, si recurro a mis pensamientos amorosos como guía para ver, o sea, cuando invoco a Jesús o al Espíritu Santo y le pido, ayúdame a ver las cosas no de otra manera, desde el amor. Entonces, yo puedo ver ese mundo real, yo puedo ver el mundo de Dios, yo puedo ver el mundo del amor, ¿no? Si recurro a los pensamientos de amor. Y ahí sería la pasada de la primera lección, la 11. Ah, ¿Estamos bien ahí o vamos para la vamos 12? bien, justamente Estamos para bien. pasar a las dos, a las 12, a la idea 12. Tú tocaste un punto esencial y es que, por ejemplo, como estudiantes, supongo que estamos en la primera práctica Ujú, de estas lecciones ujú, para un primer estudiante. Entonces, la realidad, pues, por decir algo con un limitado lenguaje, es que estamos divididos, como bien decías tú ahorita, en dos pensamientos. Entonces, uno me dice o me indica, sí, pero estoy viendo, por ejemplo, un mundo caótico, un mundo que me representa tal cosa, y como lo dice aquí en la premisa número 12, este, y,
y total, o sea, de ausencia total de leyes y por supuesto no puedo vivir en paz en un mundo así. Y luego Ujú. está como la otra parte, ¿no? La del espíritu. Estoy agradecido de este mundo que no es real. Si te resuena algo de esta, por ejemplo, esta idea, y cómo podemos desglosarla mejor, por ejemplo, para los estudiantes que están comenzando con ella. ¿Se te refiere a esta segunda idea Sí, de repaso que estoy ujú, que es disgustado parte de porque la un cincuenta y mundo tres que Ajá. no tiene significado? ¿Sí? Y hay una, hay una idea que yo creo que es la lección 5, que debió ser el repaso número 51, Ujú, que dice: estoy disgustado porque veo una cosa, porque veo algo que no está ahí, ¿no? Que es sí. tan enigmática como esta 12, ¿no? Creo que en esta explica un poco más, porque en la 5 dice: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que no está ahí? Lo que no está ahí es el mundo ilusorio que yo he fabricado, que me he inventado, ¿no? Que es el mundo de los conflictos, de las carencias, de los miedos, de los ataques. Recordemos que el curso dice que Dios no creó este mundo, ¿no? Y en una de las lecciones que vamos a repasar Mm, ahora lo va a reiterar. Entonces, si Dios no creó este mundo, ¿quién lo creó? Bueno, mi ego o el Hijo de Dios con su pensamiento equivocado, errado de separación, que tiene los mismos poderes que el Padre, excepto crear al Padre. Entonces, en un pensamiento equivocado, crea un mundo falso que es este. Entonces, lo que estoy viendo, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, ¿no? Que es lo mismo que está diciendo en la lección 12, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, es lo mismo. Eso, ujú, eso que no está ahí es lo que no tiene significado, que es este mundo. Entonces, me pongo furioso por las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Por lo que diga la gente, por las críticas que me hacen, eh, por los ataques que yo creo que estoy percibiendo de los demás, ujú, eh, por las situaciones que considera que es injusto. Y resulta que todos esos juicios que yo hago de lo que aparece suceder en el mundo no tiene significado porque el mundo metafísicamente no existe desde la perspectiva metafísica del curso. Entonces me estoy disgustando por nada, porque por lo que me mm, disgusto, por lo que me dijo alguien, ese alguien es mi propia proyección, no existe, ujú, ¿no? Entonces me estoy disgustando por algo que no tiene realidad. Y la realidad, que es el amor o Dios, pues no me genera disgustos ni me genera conflictos porque es amor y paz perfecta. Entonces el conflicto y los disgustos creo sentirlos en este mundo, pero es una interpretación que yo hago en mi mente, porque esa realidad que es este mundo, que nosotros creemos que es este mundo, pues no es ninguna realidad. Por eso es que me disgusto por lo que realmente no existe. Mis pensamientos cerrados retornan a mí a través de la percepción. Esos pensamientos que yo he proyectado al mundo como miedo, como conflicto, como culpa, luego retornan a mí como percepción de miedo, de conflicto, de enfermedad. Y por eso, en lo que nos dice el texto, abro comillas ahí, los pensamientos de mente son perturbadores. O sea, ¿y cuáles son los pensamientos de mentes? Pues de darle realidad a un mundo que no tiene realidad, que no tiene significado. Dan lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. O sea, nos está diciendo lo único que tiene orden es el amor. Este mundo es de conflicto, por lo tanto, no tienen orden. Solo el caos puede regir en un mundo que representa una manera de pensar caótica. Y el caos es la ausencia total de leyes. O sea, recordemos de que en el prólogo del curso nos dice que el conocimiento con mayúscula, la verdad, está regida por las leyes del amor o de Dios, ¿no? Entonces, las únicas leyes que son reales son las leyes del amor, las leyes de Dios. Las de este mundo son caóticas y por lo tanto nos está diciendo no tienen leyes, ¿no?
O sea, no nos está diciendo las leyes de la física, ni las leyes judiciales, ni nada de esas cosas. Metafísicamente el curso dice, eso es irreal, ¿no? Entonces no vamos a entrar en la lógica del mundo, sino que lo estamos mirando desde una perspectiva metafísica, ¿no? Entonces nos está diciendo, este mundo es caótico por naturaleza, ¿no? Y nuestra vida discurre en una lucha constante de dotar al mundo de orden. Nosotros queremos ordenarlo porque siempre lo vemos conflictivos. O sea, nos enfrentamos día a día a problemas y queremos y resolvemos un problema y tratamos de resolver otro problema. Estamos buscando darle orden a lo que no lo tiene, porque estamos en un conflicto interior, ¿no? Y eso, pues obviamente, me lleva a resultados caóticos y me impide lograr la paz. Por eso nos va a decir en el nuevo texto de esta lección, no puedo vivir en paz en un mundo así. O sea, en este mundo no es posible la paz. La, la naturaleza de este mundo va a ser el conflicto. Pero tengo una alternativa. ¿No? Tengo una alternativa y es elegir los pensamientos reales, o sea, los pensamientos de amor, los pensamientos que tienen significado. Y por eso cierra la lección de este repaso. Estoy agradecido que este mundo no sea real y de que no necesito verlo en absoluto, o sea, simplemente niego su realidad a menos que yo mismo elija otorgarle valor. O sea, si yo le sigo otorgando valor, pues voy a seguir viendo el mundo del conflicto, el mundo que no tiene significado, ¿no? Y me seguiré disgustando por lo que no existe. Hay una pregunta aquí, por ejemplo, en la premisa 4 que me resonó muchísimo. Tiene que ver con esto de que por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos de mentes cuando la perfección de la creación es mi hogar. Porque usualmente, y tú lo tocabas hace unos minutos o hace unos segundos, era que siempre elegimos darle orden, darle como, y te agradezco porque también fue así como que me cayó el 20 o la locha, y es que, claro, siempre estoy como buscando darle solución a cosas cuando realmente la solución es de otro orden, por así decirlo, ¿no? A otro Sí. nivel en todo caso, ¿no? Bueno, voy a enlazar esos dos, el 13, un mundo sin significado engendra temor, con el 4, que es la pregunta que haces, Dios no creó un mundo sin significado. ¿Qué nos quiere decir? Cuando dice Dios no creó un mundo sin significado, nos quiere decir Dios no creó este mundo. Este mundo es ilusorio, es falso, no es real, es lo opuesto a Dios, ¿no? O sea, este mundo está regido por las leyes del tiempo y el espacio y Dios en el cielo es la eternidad. En este mundo somos mortales y nos degradamos y los cuerpos mueren, en el cielo somos inmortales. Este mundo es de conflictos y el cielo es de paz. Este mundo es de carencia, en el cielo es de abundancia y plenitud. Entonces, nosotros fabricamos un mundo que es lo opuesto a Dios y por eso es que no tiene significado. Lo que tiene significado es lo de Dios. Entonces, recordándonos que Dios no creó este mundo y nos dice en esta lección, Él es la fuente de todo significado y todo lo que es real está en su mente. O sea, esa es la explicación de todas las 15 lecciones sobre el significado. Dios es la fuente de todo significado y todo lo que es real, o sea, que tiene significado, está en su mente. Si uno entiende eso, estas dos oraciones, va a entender las 15 anteriores. ¿No? Entonces, y como yo soy parte de la mente de Dios, porque fui creado como una idea, un pensamiento de Dios, entonces Dios está en mi mente porque Él lo creó conmigo, ¿no? O sea, Dios creó este universo junto con el Hijo, ¿no? Y me creó a mí, yo estoy en la mente de Dios, entonces yo soy parte de Dios. Entonces yo reconozco que, que Dios está en mi mente y que yo soy el Hijo de Dios y yo reconozco eso y niego el mundo sin significado. Entonces viene esa pregunta que tú planteas. Dios me creó a mí, más Dios no me creó a creó mí.
universo, ni mundo, ni nada, ¿no? Claro, Dios me creó a mí tal como Dios crea, Exacto. como espíritu, Ajá. como mente, no porque Dios es amorfo, Dios no tiene forma, Dios no crea el Eso. mundo de las formas, ¿no? Entonces, si Dios me creó a su semejanza, no a su imagen, porque Dios no tiene imagen, Ujú. Dios no tiene imagen, Dios, pero sí me creó a su semejanza. ¿Cómo a su semejanza? Como espíritu, eterno, inmortal, pleno, abundante, ilimitado, ¿no? Amoroso, pacífico, bondadoso. Es, esas son las semejanzas mías con Dios. A esa semejanza me creó. Entonces, si Dios me creó a su semejanza como mente y como espíritu, y esa es mi realidad, entonces nos pregunta este repaso, ¿por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos de mentes, cuando la perfección de la creación es mi hogar? O sea, ¿por qué he de sufrir por los efectos de mis pensamientos de mentes que se inventaron este mundo, cuando la perfección, o sea, el cielo, la creación es mi hogar? Entonces, yo me pregunto eso y me sitúo desde la perfección del cielo, me sitúo desde el amor perfecto, desde la paz perfecta y niego el mundo falso. Puedo elegir de nuevo por la experiencia del amor verdadero. Ok, si yo reconozco eso, tomo una decisión, ¿no? Apelo a mi voluntad y a mi poder de decidir. Y entonces Ujú. en ese momento afirmo, como nos Ujú. lo dice en este texto, que recuerde el poder de decisión que poseo, ¿no? Ujú. Y que reconozca dónde se encuentra mi verdadera morada. Mi verdadera morada está en Dios, en el cielo, no en este mundo, ¿no? Entonces, sobre esa base, yo me enclavo desde el amor, desde Dios. Reconozco, acepto y asumo que estoy en los brazos de Dios. Estoy abrigado por el amor, estoy abrigado por Dios y todo lo contemplaré desde el amor. Pasemos rapidito 2 minutos a la siguiente idea para cerrar ya. Este tiene que ver con el tema de lo que podríamos llamar la teoría del conocimiento del curso. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. ¿Qué quiere decir? Que yo pienso con imágenes, Mm. ¿no? Entonces, en la medida que yo voy produciendo imágenes, voy generando pensamientos y los voy interpretando, los voy juzgando. Entonces, y esto es el origen de cualquier creación, ya sea una creación falsa o una creación verdadera, ¿no? Entonces, la mente piensa lo que desea y cuando lo piensa, lo crea. Eso sucede en el cielo y es instantáneo. El espíritu piensa algo y lo manifiesta de manera inmediata. En este mundo lo hacemos de otra manera, también lo pensamos, lo deseamos y nos inventamos las cosas, ¿no? Me invento una silla, un vaso, algo, pero como estamos regidos por el tiempo, creemos que se necesita un tiempo para ello. En la eternidad no sucede un lapso de tiempo. Entonces, así nos creó Dios, ¿no? Él nos pensó, nos deseó y nos creó. No, somos una idea en la mente de Dios. Somos el resultado de su pensamiento. No, esa es nuestra verdadera realidad. Ahora, nuestra mente errada crea de la misma manera, Mm. pero opuesta, ¿no? Y para diferenciarla, entonces el curso va a denominar fabricar, ¿no? Hemos fabricado un mundo falso en vez de crearlo, pero es simplemente un concepto para diferenciar, digamos, las creaciones falsas de las creaciones verdaderas que se le adjudican exclusivamente a Dios o al Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice el texto, todo lo que veo refleja mis pensamientos, o sea, todo lo que yo veo incluso afuera en el mundo no es más que un reflejo de lo que yo he pensado previamente. Son mis pensamientos los que me dicen dónde estoy y lo que soy. Entonces, ¿para qué? Y eso es válido para los pensamientos falsos como para los verdaderos, pero yo tengo que elegir o le doy realidad a los pensamientos falsos, ilusorios del ego, o le doy realidad a los del amor, ¿no? Y entonces cuando yo le doy realidad al amor,
voy a crear cosas amorosas, voy a crear cosas bondadosas, tiernas, dulces, pacíficas, inocentes, ¿no? Entonces, esos pensamientos, lo que veo es una interpretación de los pensamientos que yo previamente había proyectado, ¿no? Entonces, para el curso de milagros, todo pensamiento que se realice desde el ego, desde el miedo, se va a denominar proyección. Y cuando pienso desde el amor, el curso lo va a llamar extensión. Son distinciones o categorías conceptuales. Entonces, cuando en el curso decimos proyecto, es que yo estoy emitiendo un juicio. Entonces, estoy hablando, estoy calificando el árbitro, al jugador de fútbol, o al político, o al vecino, o al jefe, y lo estoy acusando de determinada cosa, ¿no? Y eso para el curso es una proyección, es un juicio que proyecto. Pero cuando expreso amor, ¿no? Bondad, generosidad, inocencia, entonces estoy extendiendo, ¿no? Realmente es otra proyección, es una proyección amorosa, pero el curso lo va a llamar extensión para diferenciarlo de, de la proyección. Entonces, ¿qué es lo que repetimos? Mis pensamientos me dicen quién soy y dónde estoy. O sea, ¿soy amor o soy miedo? ¿Soy paz o soy conflicto? Si tuvieses que invitarnos a algunas actividades, no sé si las tienes, tus contactos, igual los hemos puesto aquí para que por favor nos invites públicamente. Y en segundo lugar, cerrar con alguna frase que tú sientas que te identificas o resuena para ti de esta lección 53. Muchas gracias, Katy. Pues mira, yo publico pues en varios grupos de WhatsApp, tengo una página en Facebook y también publico en un canal en Instagram mis comentarios a las lecciones y también publico allí eh, pues textos libres que publico de pronto una vez a la semana, eh, un texto que se me inspire eh, sobre algún tema en específico, eh, y lo hago desde la mirada del curso de milagros, ¿no? Lo que se me viene a la mente en este repaso es como la reflexión: ¿a qué le doy valor yo en esta vida? O sea, ¿a qué le doy significado realmente? Y debo tomar la decisión de decirme a mí mismo que lo único que tiene verdadero valor es el amor, la paz, la felicidad, la búsqueda de la plenitud, ¿no? Y que a eso debo fijar mi atención y debo centrarme en ello. Y a partir de allí, pues, pedir la inspiración para resolver cualquier situación cotidiana que considere conflictiva, que considere enferma, que considere que me genere algún padecimiento o sufrimiento. Y es eso como la llamada y lo que nos está diciendo este repaso de las 5 lecciones. Dale significado a lo que realmente lo tiene. Y lo único que tiene significado es el amor, es Dios, ¿no? Es el reconocimiento de nuestro verdadero ser, de nuestra condición espiritual. Y es ahí donde debo poner toda mi atención, todo mi esfuerzo y mirarlo todo desde el amor. Y si yo lo miro todo desde el amor, lo que voy a tener es paz. Y si yo tengo paz, voy a obtener dicha, voy a obtener felicidad. La felicidad solamente se logra en la medida en que yo conquiste la paz. No hay felicidad sin paz y no hay paz sin amor. Así que esa sería como mi reflexión final. Maravillosa. Y qué reflexión. Muchísimas gracias al maestro Oscar Gómez Díez desde Colombia. Él es maestro desde hoy, bueno, pero siempre nos hace hincapié en el hoy. Desde hace 20 años en este mundo de formas nos hablaba allí de la lección 53 de un curso de milagros con todas estas premisas que tienen que ver con el significado y con el reconocimiento de la verdad de Dios. Él es también uno de los impulsores o el impulsor, digamos, del proyecto Travesía Interior,
con esos escritos maravillosos que siempre nos comparte, inspirado también en las enseñanzas de un curso de milagros. Maestro, te honro y te agradezco muchísimo tu atención amorosa. Muchas gracias, querida Katy, que tengas un feliz día y muchas bendiciones para todas y todos. Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima.